Y vuelvo y repito, el tema será el velo se rasgó. Y vamos a estar leyendo Ezequiel, capítulo 36, versos 26 y 27. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vosotros el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Wow. Para que Dios le diga eso a un pueblo o a una persona es porque tiene que tener su corazón bien fuerte. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y lo bueno de mi espíritu, porque espíritu está con mayúscula. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Mire, estas citas bíblicas especialmente, cuando nosotros nos vamos y estudiamos lo que es el libro de Ezequiel, nos damos cuenta que el libro de Ezequiel fue escrito en el exilio. En un momento dado, cuando el pueblo de Israel estaba ya sin esperanza, cuando ya el pueblo de Israel se sentía que todo estaba acabado en la vida de ellos, vienen estas promesas del Señor. Y algo muy interesante de todo esto es que cuando usted lee el capítulo 37 nos habla del valle de los huesos secos. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Que ya para Israel, para la nación de Israel, no había esperanza. Y lo triste del caso es que aquellas naciones que se gozaron con ella, en un momento de ser llevado al exilio, comenzaron a repartirse todos sus bienes y a repartirse la tierra. Y no solamente eso, a gozarse de lo que le estaba pasando a ellos. ¿Le parece familiar eso, verdad? Que mientras nosotros estamos atravesando por momentos buenos, todos los que están a nuestro alrededor nos aman, nos quieren estar cerca de nosotros. Pero en un momento cuando las cosas se ponen duras, aquellas personas que nos vieron en momentos agradables comienzan a alejarse y entonces ahora comienzan a burlarse de nosotros. Es lo mismo que le estuvo pasando a esta nación. Pero entonces diríamos, ¿y qué llevó a esta nación a que estuviera en el exilio? El pecado, la idolatría, la desobediencia. Y esto nos da a entender a nosotros que cuando nosotros nos apartamos del Señor y comenzamos a hacer todo lo que es contrario a su voluntad, tiene consecuencias. Y las consecuencias no son agradables. Nadie quiere pasar por momentos difíciles. Hay momentos que sí van a llegar esos tiempos para ser probados, pero hay momentos que van a llegar porque nosotros lo hemos buscado. Y algo que me llama la atención es que la idolatría y la desobediencia endurece el corazón contra Dios, haciendo que las prácticas sean superficiales y sin verdadero arrepentimiento. Cuando nosotros desobedecemos a Dios y entramos en malas prácticas, es donde entonces el Señor tiene que llamarnos la atención. Y posiblemente de la manera que nos va a llamar la atención no es de la manera más agradable. Pero de alguna manera Dios tiene que llamarnos la atención. Cuando nosotros miramos especialmente en 1 Samuel, capítulo 15, verso 24, nos damos cuenta de que hay algo que Dios abomina y Dios detesta. ¿Y qué es esto? La desobediencia y la idolatría. Y usted diría, pero yo no soy idólatra. Yo sirvo al Señor y no estoy desobedeciendo.
Pues mire algo que tiene que ver especialmente cuando nosotros desobedecemos a Dios, especialmente cuando nosotros no cumplimos o hacemos lo que ya Dios ha trazado para nosotros y nos vamos por caminos equivocados, los resultados no son agradables. Y si por alguna razón usted considera que dice, pero yo no soy idólatra porque yo soy cristiano, cada vez que nosotros ponemos nuestra voluntad y nuestros propósitos por encima de lo que ya Dios ha trazado para nosotros, nos convertimos en ídolos. En otras palabras, nuestra voluntad va por encima de la voluntad de Dios. Cuando nosotros entendemos cuál es el plan de Dios para nosotros y nosotros comenzamos a ir todo lo contrario a lo que ya Dios ha trazado, entonces nosotros entramos en lo que es la parte de la idolatría. Y esto es algo que el Señor detesta y es algo que Dios tuvo que llamarle la atención al pueblo, pero no solamente al pueblo de Israel. Hoy en la actualidad también Dios nos llama la atención. ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida? ¿A quién tú estás dispuesto a servir? ¿A quién tú estás dispuesto a darle el primer lugar? Cuando nosotros entendemos esa parte, entonces nosotros vamos a estar caminando de acuerdo a la voluntad y el propósito que Dios ha trazado para nosotros. Y es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta, que cuando conocemos lo que Dios nos pide a través de su palabra, pero elegimos actuar de manera contraria, estamos rechazando su autoridad. Como padres, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando nuestros hijos desobedecen o se van en contra o por encima de nuestra autoridad? ¿Cuáles son las consecuencias de esa desobediencia? ¿O te ríes con ellos y le dices, no, está bien, te la voy a dejar pasar? No, tienes que hacer una manera para castigar y llamar la atención. Porque si no lo haces, entonces lo va a continuar a hacer y se va a convertir en una rutina de desobediencia. Así que cuando nosotros vemos esto, Dios tiene que llamar la atención, y esto es algo que nosotros vemos que sucede especialmente a diario. Y ahora vemos una nación de que Dios ha tenido que llamarle la atención y ahora están en el exilio y están atravesando por momentos difíciles y para ellos se les fue la esperanza, para ellos se les acabó todo. Y ellos pensaban de que ya no había oportunidad. Y es algo que Dios siempre tiene una palabra de esperanza. Cuando nosotros miramos esto, quizá en este año, cuando ya nosotros vimos en momentos difíciles que decía, Señor, las cosas están duras. No sé cómo voy a terminar este año. No sé cuál sería mi situación final. Porque mire lo interesante de todo esto, que nosotros siempre nos enfocamos en la parte negativa y por adelantado nos imaginamos lo que pudiera suceder. Y eso nos lleva a una depresión, nos lleva a ansiedad, nos lleva a enojos, nos lleva, mira, a tantas cosas y nada para que nos sintamos bien. Entonces, cuando nosotros vemos eso, entendemos de que en el momento que nosotros pensamos y vemos que las cosas no van bien, comenzamos a hacer pensamiento. Pero tengo buenas noticias para ti. Como dicen en inglés, we made it. ¿Cuántas veces en este año quizás pensamos que ya no podíamos más? Situaciones que atravesamos que quizás en un momento pensamos, Señor, hasta aquí llegué. Y hoy estamos a unos días de un nuevo año. Eso quiere decir que Dios estuvo con nosotros en todo el proceso. Mire, Dios no nos ha prometido de que todo será color de rosa. Si alguien le predica un evangelio y le dice que todo te va a ir bien, le habló mentira. La Biblia dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero que confiáramos.
porque el Señor iba a estar con nosotros. Eso quiere decir que en medio de la situación, en medio del problema, en medio del conflicto, Él está con nosotros. Debemos de mantener siempre eso pendiente, que el mismo que nos prometió que estaría con nosotros, aún en las adversidades, se va a mantener con nosotros. Debemos de mantener esa palabra firme, porque el Dios que le servimos nunca falla. Repítalo, el Dios que le servimos nunca falla. Amén. Pero hay algo muy importante también que debemos de entender, que Dios, aun cuando nosotros no merecemos las cosas que tenemos hoy, todavía Él se mantiene fiel. Y nosotros como hijos de Dios, aun cuando le fallamos, Dios va a cumplir su palabra. ¿Sabe por qué? Porque el acuerdo y el pacto de Dios no es contigo, es con Él mismo. Porque si Dios hace pacto con nosotros, los seres humanos, no lo vamos a poder cumplir. Y cuando nosotros vemos en Ezequiel capítulo 36, los versos 21 y 22, algo que me llama la atención, que Dios le dice al pueblo: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado. Si tú eres mi hijo y tú me sirves, yo voy a tener que salir a tu defensa. No porque te estoy apoyando en lo que estás haciendo, sino porque mi nombre está en juego. Lo que tú y yo tenemos o lo que hemos recibido no nos lo merecemos. Es porque Dios en su amor y su misericordia nos lo ha dado. Y dice: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Pregunta: cuando tú estás en otros lugares, ¿cómo tú representas al Cristo que tú le sirves? Las personas que están a tu alrededor dicen: verdaderamente este es cristiano. O la gente te ve, ¿será o no será? Me tiene confundido. Y es algo que debemos de entender. El verso 22 dice: por tanto, di a la casa de Israel. En otras palabras, aquí hay una esperanza. Así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Donde quiera que nosotros llegamos, somos luz. Y yo no sé si a usted le ha pasado, cuando usted llega a los lugares, la gente se queda mirándolo y dicen: este es diferente, este es diferente, habla diferente, mira diferente, camina diferente. Hay algo diferente en él que me llama la atención. Y esa diferencia que la gente está mirando es aquella diferencia que Cristo ha puesto en nosotros a través de su Espíritu Santo. Así que nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros estamos en lugares y quizás nos comportamos de manera que no deberíamos. De tal manera que aquellas personas que nos miran a nosotros y saben que somos cristianos, van a decir lo que dicen muchos: para ser como este, no soy nada. Y aquí vemos una nación que está atravesando por la misma situación. Y miren, esta tarde vamos a estar compartiendo, esa era la introducción. Así que en esta tarde vamos a estar compartiendo unos puntos que está de acuerdo especialmente a nuestro estilo de vida, y es algo que nosotros debemos de ver y entender de acuerdo a la palabra de Dios. Y el primer punto que nosotros vamos a tratar es conociendo la condición del antiguo pacto, la ley que condena. Aquí, ¿qué es un pacto? Es un acuerdo de dos personas o un contrato legal donde tú haces una parte, yo hago la otra parte. En otra palabra, un 50-50. Tú cumples la parte del acuerdo,
yo cumplo la otra parte. Si uno de los dos rompe el acuerdo, rompe el pacto, entonces esto queda nulo. Y actualmente, en los tiempos que estamos viviendo, eso conlleva una demanda, porque tú terminaste el acuerdo que tú y yo acordamos o firmamos. Entonces aquí nosotros vemos que el antiguo pacto fue diseñado para revelar a una persona. Y usted diría, bueno, ¿y qué tiene que ver el antiguo pacto conmigo? Porque si estuviéramos, yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esto, pero ¿usted en algún momento le ha pasado por la mente, si yo estuviera viviendo el Antiguo Testamento, ¿cómo sería mi vida? ¿Usted cree que usted hubiera tenido las fuerzas o el poder o la autoridad para cumplir lo que decía la ley? Ninguno. Y por eso es que cuando Dios hace acuerdo con el ser humano, lo hace por sí mismo, como lo hizo con Abraham. Él le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo y le iba a dar una descendencia. Pero aún cuando Dios le prometió a Abraham, él no hizo acuerdo con Abraham directamente. Dios hizo acuerdo con él mismo por su propio nombre, porque su nombre y su palabra está por encima de todo. Porque de lo contrario, ninguno pudiéramos cumplir el 50% que nos tenemos que hacer. Entonces lo que hacía la ley era especialmente, le mostraba al ser humano de que era incapaz de cumplirla. Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento cuando de repente alguien todo el tiempo, usted comete una falta y todo el tiempo la misma falta lo están acusando. Y usted trata de hacer todas las cosas para justificar la parte buena, pero sin embargo le dice, pero fallaste aquí, pero cometiste este error, o solamente me pasa a mí. ¿Verdad? Como que nos sentimos incómodos de que todo el tiempo nos estén apuntando y decimos, pero por lo menos saca algo bueno de mí, di algo bueno de mí. Pues mire, eso es lo que hacía la ley. La ley decía es que no hay nada bueno en ti. No importa lo que tú trates de hacer, incluso Jesús dice, mire, que al que faltara un punto, oiga eso, hasta un punto usted violaba la ley. Y usted dirá, ¿pero qué es un punto? Bueno, es parte de la ley, porque si la acción lleva el punto, y por ese punto entonces tú fallaste. Eso era lo que se estaba viviendo, eso es lo que la ley le decía, lo que la ley, si tuviéramos que estar en ese tiempo, nos decía a nosotros que nosotros éramos incapaces de vivirla porque había que vivir perfectamente. ¿Y quiénes de nosotros aquí puede vivir una vida perfecta? Ninguno. Incluso el apóstol Pablo llama a esta ley el ministerio de muerte. ¿Cuántos aquí han ministrado en la iglesia en alguna área, verdad? Ahora imagínense que haya un ministerio de muerte. Nadie quisiera estar en ese ministerio. Pues mire, eso es lo que está el apóstol Pablo diciendo en 2 de Corintios capítulo 3 verso 7. Dice, y si el ministerio de muerte, grabado, en otras palabras, la ley, lo que condenaba y lo que te enjuiciaba, y si te pasaba juicio decía que tú merecías la muerte, porque no había otra oportunidad. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. En otras palabras, la ley tenía que pasar porque nadie la podía cumplir. Y la ley no era mala porque fue instituida por Dios, pero ella te condenaba porque no podías cumplir la parte que te correspondía. Y por esa razón entonces lo que le tocaba era al ser humano la muerte y la condena. Mientras yo estaba estudiando y meditando en este mensaje, algo que me pasó por la mente, yo diría,
Y para aquellas personas que morían en ese tiempo, ¿cómo sería su vida? Porque si había una ley y la ley te decía que tú tenías que vivir una vida perfecta, como que había un balance. Si nosotros lo miramos actual, ¿dónde yo voy a pasar la eternidad? ¿Será, no será, no la cumplí, dónde voy, no sé? A diferencia del día de hoy, que si estamos en Cristo, morimos en Cristo, que es lo que nos dice la Biblia, tenemos ganancia y sabemos a dónde vamos. Pero en el tiempo de la ley usted no sabía. Imagínense aquellas naciones que no habían escuchado del Dios que tú y yo le servimos. Hay muchas cosas que nosotros debemos de pensar y meditar y debemos de darle gracias a Dios por haber nacido en este tiempo. En el tiempo de la gracia. En el tiempo de la esperanza. Porque hoy nosotros conocemos a Cristo y sabemos que podemos dar un paso decisivo que va a cambiar nuestra vida por toda la eternidad. La ley de Moisés no mostraba compasión. Aquí no había compasión para nadie. No había compasión para nadie. Al contrario, su función principal era condenar a la persona y mostrar su incapacidad de cumplirla perfectamente. La ley, al revelar el pecado, traía juicio y condenaba, pero no podía cambiar el corazón humano. Vamos a traer eso a la actualidad hoy. La ley nos dice, no matarás, no robarás. Es la misma ley de antes, pero ahora hay gracia, por lo menos. Pero aun cuando la ley te decía, no hagas esto porque tiene consecuencias, nosotros lo hacemos. Yo me pongo a pensar en aquellos estados donde está la pena de muerte. Y aun cuando las personas saben que está la pena de muerte, ellos aún así cometen el delito, sabiendo cuál es la consecuencia. ¿Sabe lo que me dice eso y lo que nos dice eso a cada uno de nosotros? Que lo que está en el corazón del ser humano es más fuerte que aún las mismas leyes que han sido implantadas. Y no hay nada ni nadie que puede cambiar el corazón del ser humano, al menos que Jesucristo no entre en él. Jesucristo es el único que puede cambiar y transformar la humanidad. Porque, ¿cómo es que si hay una condena, la ley nos dice todas las consecuencias que nosotros podemos recibir cuando violamos la ley, pero no hay nada que nos diga, ok, ahora esto para que cambies? Pero en mi corazón cambiará. ¿Voy a hacer que mi vida sea diferente? No, porque el pecado y la maldad que está en el ser humano está tan arraigado que aun cuando nosotros sabemos cuál es la consecuencia, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Aun cuando se nos dice abstente a las consecuencias, ok, no hay problema, yo lo hago como quiera. Entonces eso nos da a entender que el ser humano necesita algo más que una ley para poder controlar. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 3, verso 20? Ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Delante de quién? De Dios. Ningún ser humano puede ser justificado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque la ley nos dice, no robarás, no cometerás adulterio. Nos dice todas las cosas que no debemos de hacer, pero al final del día, en todo esto, las consecuencias están ahí, nosotros estamos dispuestos a llevarlas. Aún las reglas sociales y las normas morales que hay en este mundo, aún así no son suficientes para detener que nosotros cometamos el delito, o le fallemos a Dios,
o pequemos contra Él. Porque solamente Cristo es el único que puede cambiar la vida del ser humano. Ahora, haga esto conmigo. Hay un nuevo pacto. Hay oportunidad ahora. Ahora Cristo nos dice, ven, que ahora voy a hacer las cosas nuevas. Ahora está la promesa de un nuevo pacto, que es la gracia y la transformación. Tenemos oportunidad de ser transformados, de ser cambiados. Ahora ahora en lugar de vivir bajo la carga de las fallas, podemos recibir gracia y perdón por medio del sacrificio de Jesucristo. Jesucristo no tenía que morir por nosotros. Él no tenía que hacerlo, pero aún así estuvo dispuesto a dejar su lugar de Dios, tomar forma de ser humano, de hombre, e ir por nosotros a la muerte, a pagar por nuestros pecados. No fue que Él se hizo pecador, Él pagó por nuestras condenas. Y quizás en algún momento usted diría, pero bueno, yo lo voy a aceptar porque posiblemente tengo miedo de ir al infierno. ¿Cuántos tienen miedo de ir al infierno? Levante la mano. ¿O no tienen miedo? Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Y si no hubiera infierno, usted fuera cristiano? Si no hubiera infierno, ¿usted fuera cristiano? Ahora déjeme decirle algo. Si no hubiera infierno y nosotros estuviéramos viviendo en una vida bajo pecado, ¿Jesucristo estaría dispuesto a morir por nosotros? Sí. ¿Cuántos de nosotros en algún momento, cuando tenemos a aquel ser querido cerca de nosotros que se va a la distancia y usted sabe que viene de regreso, cuál es el deseo de usted? ¿Cuál es tu deseo? De estar cerca de esa persona que tanto tú amas, que tanto tú aprecias. Y no importa lo que esa persona haya hecho, tú lo quieres tener cerca. Pues déjame decirte algo, que aun cuando no hubiera infierno, Jesucristo hubiera estado dispuesto a morir por nuestros pecados. Porque su anhelo es estar tan cerca de nosotros que no hay nada que le impida o le limite. Voy a ir a morir por ellos para que no vayan al infierno. No, porque es que el amor de Dios es tan grande que el infierno no es un límite para Él. E incluso si nos vamos más, cuando el infierno fue creado, no fue para el ser humano. La Biblia dice que fue para Satanás y sus ángeles. Ahora usted le agrega al ser humano porque nos convertimos en desobedientes. Así que nosotros nos damos cuenta que el amor de Dios es más grande que lo que nosotros podemos ver e imaginarnos. Y el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, no importa qué tanto querramos describirlo, nunca podremos. Porque mire, como seres humanos podemos decir que el amor es grande, pero es la palabra que podemos usar para describirlo. Pero es algo que no tiene una descripción cuando nosotros vemos que está alguien dispuesto a dar su vida por otro, aun cuando sea malo. Y el amor de Dios es grande. Así que ahora nosotros, en vez de vivir bajo condena y bajo falla, vivimos bajo la gracia. Y esto solamente sucedió cuando Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, que Juan 19:30 nos dice: consumado es. Es decir, ya se cumplió. Pude hacerlo todo a cabalidad.
Jesucristo fue el único que pudo vivir la ley sin fallar una. Y por esa razón, ahora tú y yo tenemos acceso al Padre por el amor y la misericordia de Dios. Ahora este nuevo pacto ofrece perdón y nos renueva a través del Espíritu Santo. Eso solamente puede suceder a través de Jesucristo. Y aquí es donde nosotros podemos entender lo que dice Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Solamente en la muerte de Jesucristo es donde todo fue consumado. Ahora tú y yo recibimos el Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo ahora podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora cuando nosotros le fallamos a Él, ¿qué tenemos? Alguien que nos dice, eso está mal. Tenemos alguien que nos reprende, alguien que nos consuela, alguien que nos ayuda ahora a poder vivir la vida que antes no podíamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es algo que debemos de tener siempre pendiente y no podemos dejarlo pasar por alto, porque esto entonces nos lleva a vivir bajo el nuevo pacto y un corazón transformado. Estamos bajo un nuevo pacto y un corazón transformado. Vivir bajo la gracia de Cristo nos libera de la carga de las reglas estrictas, permitiéndonos acercarnos a Dios con plena confianza y libertad. Ahora tú y yo no podemos acercar a Dios confiadamente. Mire lo que dice Hebreos 10, 22. Que nos acerquemos a Él con un corazón sincero. En otras palabras, Señor, yo vengo a ti como yo soy. Quizás no soy la mejor persona, te he fallado tantas veces, te he ofendido y yo no sé cómo venir ante ti, pero yo quiero presentarte lo más profundo de mí y te pido que entres a mi corazón y cambies y transformes mi vida. Ahora tenemos ese acceso. Y no solamente ese acceso, ahora nosotros entendemos que al único que podemos ir directamente es a Cristo. Ya no necesitamos un sacerdote que interceda por nosotros. Ya no necesitamos un ídolo, una estatua que interceda por nosotros. Ahora tenemos a Jesucristo, al único que entró, la Biblia dice, una vez y para siempre. Es decir, ahora solamente con la entrada de Jesucristo al lugar santísimo, ahora lo que Él hizo, que el velo se rasgó y tú y yo ahora tenemos acceso directamente a Dios. Ahora no necesitamos un sacerdote, un cura, ya no necesitamos alguien que venga ahora a interceder por nosotros o nosotros confesarle nuestros pecados para que vaya e interceda por nosotros. No importa el lugar, no importa tu condición, el Señor dice, ven a mí como estás. Mire, algo que nosotros como padres, especialmente cuando nuestros hijos están pequeños, nosotros vemos cuando ellos cometen sus faltas y sus errores. Y ellos entienden que están mal. Pero ellos tienen miedo de acercarse a papi y a mami porque piensan que van a ser regañados, porque ellos saben que ya lo que ellos hicieron o la falta que han cometido o la violación, en este caso hayan desobedecido, saben que está mal. Y yo sé que usted ha mirado cuando sus hijos pequeños a veces vienen a usted como quien dice, que lo están mirando así, como quien dice, yo no sé cómo papi, cómo mami me va a tratar por lo que yo hice.
Y solamente de usted pensar su condición y ver cómo está, a usted se le rompe el corazón. No por lo que haya hecho, sino porque cómo se ha humillado de tal manera que lo único que tiene es, como dicen, pena, es tristeza por haber desobedecido a papi y a mami. Y lo único que uno le dice, ven, ven hijo, ven, ven hija. Y tú lo abrazas, tú lo besas y tú le dices cuánto tú lo amas. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Ya no tenemos una limitación. Ahora no podemos acercar a Él con el corazón abierto. Podemos venir a Él con corazones. ¿Sabe por qué? Porque el pecado lo que hace es alejarnos y apartarnos de Dios. El pecado lo que hace es impedir que nosotros podamos tener ese acercamiento a Dios con la libertad que deberíamos de tener. Y eso es algo que nosotros hemos de entender. El pecado mancha nuestra conciencia, creando culpa y separándonos de Dios. Yo no sé, pero cuando uno sabe que le ha fallado al Señor o por alguna razón ha cometido un pecado, como que tú sabes, Señor, yo no sé cómo acercarme a ti. Lo único que el Señor dice, ven, ven cómo estás. A través del sacrificio de Jesús, nuestros pecados son perdonados y nuestra conciencia es limpiada. Y qué rico se siente saber que tenemos el gozo y la paz que solamente Jesucristo puede dar. Este cambio es un llamado a dejar atrás la tibieza espiritual. ¿Y por qué tibieza espiritual? ¿Y qué tiene que ver esto? Porque cuando nosotros sabemos que debemos de guardar los estatutos del Señor y lo que hacemos es alejarnos y apartarnos de ello, ni somos fríos ni somos calientes. Ahora estamos viviendo una vida que no me importa. Entonces es algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado, especialmente en nuestra vida. Este cambio es un llamado a dejar atrás la tibieza espiritual y vivir con un corazón ardiente por Cristo. Mire lo que nos dice Apocalipsis capítulo 3, versos 15 al 16. Yo conozco tus obras. Deme un segundo aquí. Esto aquí se me paró. Amén. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay algo que el Señor nos está diciendo en esta palabra, y es que nosotros debemos de saber cómo vivimos delante de Él. Y algo que me llama la atención un poquito del trasfondo de estas palabras es que en la ciudad de la Odisea especialmente habían fuentes de riesgo que llegaban la agua. Y cuando el agua salía de una ciudad y la llevaba directamente allá, el agua llegaba tibia. Mientras que en otra ciudad el agua era totalmente fría. Y el Señor le está diciendo a esta ciudad, yo no quiero, o eres frío o eres caliente. Caliente porque el agua que se usaba en aquella otra ciudad que quedaba a 10 kilómetros de distancia, muchos lo usaban para, como le llaman, procesos de medicina. Porque el agua al ser caliente, pues la usaban para eso. Otros porque el agua fría, pues por lo menos tú dices que es saludable, se puede tomar. Pero el agua tibia llegaba sin sabor. Y es triste que nosotros como hijos de Dios, después de darlo todo por Él, ahora entramos a una etapa donde no nos importan las cosas. Y Jesús llama a su iglesia a tener un fervor apasionado como las aguas calientes, o a ser refrescante y viviente como las aguas frías, pero que Él rechaza la indiferencia. Tú y yo somos diferentes. Y debemos de vivir como lo que Dios nos ha mandado y lo que nos ha llamado.
Y este era uno de los problemas que estuvo el pueblo de Israel entre las naciones. Una de las razones por la que fue dispersa. Porque llegó un momento donde ahora ellos, en vez de estar adorando y glorificando al Señor aún en el exilio, lo que hicieron fue profanar el nombre del Señor. Y aquí vemos donde el Señor también confronta a una ciudad, porque ni eres frío ni eres caliente. Ahora tú te consideras autosuficiente. Y por esa autosuficiencia es donde el Señor entonces tiene que llamar la atención. Como hijos de Dios, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, debemos de poner el nombre de Dios en alto. Debe llegar un momento en nuestra vida donde nosotros digamos, ya es suficiente. Ya tengo que, o soy o no soy. O le doy todo a Cristo o cambio mi manera de vivir, de pensar, porque entiendo que solamente en Jesucristo hay esperanza. Mira, yo quiero decirle esto a los amigos que están aquí. Tiene que haber un punto en tu vida, un punto crítico donde tú digas, yo tengo que cambiar mi vida. ¿Cuántas veces tú has visto lo que Dios ha hecho por ti cuando tú quizás pensabas que nadie iba a dar algo por ti o iba a hacer algo por ti? Dios en su amor y su misericordia lo hizo todo. Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo lo dio todo por nosotros. Y llega un momento que cuando nosotros no hacemos lo que deberíamos de hacer, entonces cuando Dios dice, ¿sabes qué? Te tengo que poner entre la espada y la pared. Te tengo que llevar a un punto al borde del precipicio donde ahora tú tienes que pensar qué vas a hacer. Y yo te quiero hacer la pregunta, ¿qué vas a hacer? Creo que es la oportunidad donde debemos de caer de rodillas y decir, Jesús, ayúdame, perdóname porque soy pecador. Amigo, esta es tu oportunidad y no la dejes pasar por alto. Debemos de entender que hay momentos difíciles en la vida donde solamente Dios puede hacer algo por nosotros. Y para ir concluyendo este mensaje, quiero decirle que tiene que haber un cambio, debe de haber un cambio decisivo en nuestras vidas en el que deseemos ser transformados o queramos cambiar. Debemos de llegar a ese punto. Este cambio implica tomar una decisión clara y dejar atrás la vida de pecado. Amigo, esta es tu oportunidad. Este es el chance que nosotros debemos de darle a Cristo. Vamos a entrar a un nuevo año donde el Señor dice, las cosas viejas quedaron atrás. Ahora yo quiero llevarte a algo nuevo. Ahora yo quiero que tú comiences algo nuevo. No sabemos lo que nos trae este nuevo año, pero de algo que sí yo puedo estar seguro, es que el mismo que nos prometió y que ha estado con nosotros, seguirá con nosotros en este nuevo año. Demos el chance para que Jesucristo entre en nuestro corazón. Démosle la oportunidad para que Cristo haga el cambio y la diferencia en nosotros. Y nosotros que servimos a Jesucristo, en este nuevo año, mire, tenemos que aprender a caminar por fe. Y usted dirá, bueno, pero yo he estado caminando por fe todo el tiempo. Sí, pero en muchas ocasiones caminamos por vista. Nosotros no sabemos lo que este año nuevo trae, pero de algo que sí yo puedo estar seguro, que si estamos agarrados de la mano de Jesucristo, las cosas van a ir bien. Y como dijo un predicador, es mejor tener a Cristo durmiendo en la barca que no tenerlo. Porque sabemos que en un momento dado Él va a despertar y va a calmar la tempestad.
Y aquella palabra que Él prometió de que crucemos al otro lado se va a cumplir en nosotros. Aún en medio de la tormenta, aún en medio de la dificultad, aún en medio de los momentos difíciles, Él estará con nosotros. Amén. Amén. Dios me le bendiga. Incline su rostro ahí donde usted está. Yo quiero hacerle esta invitación primeramente a los amigos. Si tú no le has dado, todavía no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, este es el momento ideal, el momento exclusivo donde tú puedes entrar a un nuevo año con Jesucristo en tu corazón. Posiblemente hubieron momentos difíciles en tu vida en este año que quizás tú pensaste que no lo ibas a terminar, pero estás aquí. Eso da a entender que todavía Cristo no ha terminado contigo. Que lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Que las promesas que Él tiene para ti, Él las quiere cumplir si tú le das la oportunidad.